En Colombia hay personas que no están luchando solo contra una enfermedad, están luchando también contra un sistema que no les entrega a tiempo los medicamentos que necesitan para vivir. Hoy conoceremos la historia de Elena, una paciente con una enfermedad rara llamada Vogt-Koyanagi-Arada, una condición autoinmune que puede quitarle la visión si no recibe tratamiento a tiempo. Pero su historia no es única, es solo una de las miles que se repiten en todo el país. Esto es el precio de enfermar en Colombia. Elena tiene 38 años. Desde hace más de 5 años vive con la enfermedad de la que hablamos anteriormente y su tratamiento requiere inmunosupresores, pero pues ella no siempre los recibe. Ha tenido recaídas, ha perdido visión temporal, ha sentido miedo. No por su enfermedad, sino por los vacíos del sistema de salud. Cada mes, Elena debe asistir para que su EPS entregue los medicamentos y muchas veces los retrasos superan las ventanas terapéuticas críticas. Ese tratamiento oportuno, el daño puede ser irreversible. Su historia refleja un problema mucho más grande. Entonces ahí está la pregunta y es ¿por qué falla el sistema? ¿Por qué personas como Elena tienen que suplicar por un derecho, por algo que a ella le corresponde? Nuestra hipótesis es esta. La falta de entrega continua de medicamentos es el resultado de un sistema estructuralmente enfermo. Un sistema atravesado por la corrupción, el desfinanciamiento, los malos manejos y la ausencia de regulación efectiva. Aunque la sentencia T-760 del 2008 y la Constitución garantizan el acceso a la salud como un derecho fundamental, la realidad es otra. Pues el gobierno gira pagos por capital a la EPS, pero esos montos no han crecido al ritmo de la demanda ni del precio de los tratamientos. No solo eso, sino que también se le suma a esto la falta de control en la cadena logística y los pagos a operadores privados. Mientras tanto, hospitales públicos como el Hospital General de Medellín, les cuento que enfrentan crisis financieras muchas veces por malos manejos administrativos. Y las consecuencias con los pacientes como Elena, que son quienes pagan el precio, son terribles. Lo que nosotros podemos evidenciar es que la crisis de medicamentos en Colombia no es solamente una falla técnica, es una forma de violencia. Es un sistema que prioriza números sobre vidas y sostenibilidad financiera sobre bienestar humano. Claro, no solo es un incumplimiento institucional, es una vulneración profunda al derecho a vivir con dignidad. Bueno, pero eso me hace surgir una pregunta y es ¿hasta cuándo permitiremos que la salud dependa de una batalla legal o burocrática? Y por eso tenemos a una persona muy especial que es Liz, que trabaja en el área de la salud, es una profesional en el área de la salud que nos va a resolver muchas dudas que tenemos acerca de la falta de medicamentos y el problema que se está evidenciando frente a esta situación. Y Liz, bueno, cuéntanos qué es lo que está pasando para las personas que no tenemos mucho conocimiento y cómo crees que se pueda resolver. Mira, la verdad, la escasez de medicamentos en Colombia puede tener muchísimas causas, ¿cierto? Desde el tema de regulación de precios por parte del gobierno nacional, también puede ser por falta de producción de ciertos laboratorios, por sobrecostos en la importación por el tema de los bajos costos que quiere pagar, por ejemplo, el gobierno nacional en ciertos medicamentos. Entonces, eso finalmente termina afectando a la población final, es decir, al paciente. Entonces, digamos que los laboratorios farmacéuticos en Colombia han visto que por parte de la regulación de precios de ciertos medicamentos han dejado de producir o han dejado de importar ciertos medicamentos, ¿cierto? Que son esenciales y son vitales como para tratar ciertas patologías o para ser usados en cirugía. Bueno, eso es uno de los temas. Otras de las razones es, digamos que el desabastecimiento de ciertas materias primas en laboratorios, que a veces puede pasar. Otro que es, digamos que muy importante, es la falta de financiamiento del sistema de salud, que eso finalmente afecta a la cadena de suministro. ¿Por qué? Si una EPS, el gobierno
no le paga al laboratorio, pues finalmente es una empresa. El laboratorio puede cerrarles, digamos que la dispensación hacia ciertas farmacias, hacia ciertas instituciones. ¿Por qué? Porque si a ti como empresa no te están pagando, pues tú también tienes que cuidar el patrimonio. Entonces son medicamentos que no se despachan y los pacientes es lo que ven a veces en las farmacias que dicen el medicamento está agotado, el medicamento no hay, y muchas veces es porque no lo despachan, porque no le están pagando. El sistema de salud está totalmente desfinanciado, digamos que no se están girando los recursos que se requiere para atender a los pacientes. Cada vez tenemos población más envejecida que requiere más medicamentos para enfermedades crónicas y el sistema no aguanta más este tipo de cosas y las empresas o se están yendo de Colombia o no están despachando ciertos medicamentos o no les están pagando. Entonces pues un laboratorio o una empresa farmacéutica pues tampoco va a asumir pérdidas o costos. También hemos visto que ciertas moléculas o ciertos medicamentos que regularon salieron del mercado porque pues a las empresas ya no les da fabricarlo, ¿cierto? Como ciertos insumos o ciertos hemostáticos que a veces usábamos en cirugía, que venían en una presentación X, la regularon y ya no da para la producción y simplemente salieron del mercado. Y la solución para este problema, pues digamos que se tendría que ver desde múltiples aspectos. La primera es, digamos, como que agilizar o minimizar el tema de registros ante el INVIMA, por ejemplo. Un proceso, digamos, para una molécula o nuevas tecnologías puede durar hasta 2 o 3 años si es un medicamento nuevo, si es una nueva tecnología. Y si son, por ejemplo, medicamentos que ya cuentan con FDA, que es, digamos, como su homólogo en Estados Unidos, el homólogo del INVIMA en Estados Unidos, no debería tener un proceso tan largo en Colombia, que puede ser 2 o 3 años. Digamos que para nuevas moléculas, nuevos tratamientos, nuevas tecnologías, digamos que reforzar un poco el tema de la desfinanciación del sistema de salud, que es algo que está afectando actualmente el sistema y a la población en general. Digamos que el sistema está totalmente desfinanciado, no se están tomando decisiones basadas en la evidencia, sino que se están manejando tarifas planas o simplemente regulamos este precio y ya, y listo, miren a ver si los locales lo pueden producir o si no, pues los pacientes verán qué hacen. No, yo creo que deberían haber juntas médicas que sea con médicos o con especialistas de cada área, que diga este medicamento se necesita, este medicamento por los costos de producción o por el tipo de medicamento vale esto, y no simplemente regular a la loca. De pronto personas que ni siquiera son del sector salud o ni siquiera son médicos, ni siquiera son especialistas, ni siquiera son formuladores, y revisar pues el tema del desfinanciamiento del sistema de salud. Está totalmente desfinanciado y básicamente es eso lo que nos está afectando. Si tú o alguien que conoces ha vivido algo similar, cuéntanos. Las historias también son resistencia, así como las historias que escuchamos hoy en este podcast. Claro que sí, y visibilizar es un primer paso. El siguiente es exigir un cambio real. Bueno, y muchas gracias por escucharnos, porque la salud no debería ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos. Bueno, y a continuación escucharemos el testimonio de Elena, quien nos contará un poco sobre su proceso con esta problemática. Elena, bienvenida. Estamos muy felices de que compartas tu historia con nosotros. Para que comencemos, cuéntanos cómo fue ese momento en el que recibiste el diagnóstico de tu enfermedad. Hola Camila, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo para contarte un poquito sobre esta enfermedad que es tan poco conocida para que a muchos les sirva. Ese primer momento de conocer sobre el diagnóstico fue un momento de mucha incertidumbre porque en realidad uno no sabía a qué se estaba enfrentando y también porque no sabe uno como en realidad que va a desencadenar ese tipo de diagnósticos que son tan poco comunes. Claro, y teniendo en cuenta que el medicamento es tan poco común, cuéntanos también un poco cómo ha sido tu proceso frente
a acceder de manera constante a los medicamentos que necesitas para controlar tu enfermedad. Digamos que de alguna manera en algunos momentos de la enfermedad ha sido difícil conseguir el medicamento o que la EPS lo suministre en el tiempo correcto para uno lograr administrarlo correctamente y evitar que tenga alguna recaída. Pero en general, yo creo que eso pasa porque el trámite se hace muy denso, ya que primero tiene que ir uno a una revisión o un seguimiento con su médico tratante y para que la EPS lo autorice no basta con eso, sino que tiene que ir como a una junta médica para que esos médicos como que den el aval si en realidad usted sí necesita ese medicamento o no. Y yo creo que eso es quitar tiempo y hacer trabajos innecesarios, porque si ya un médico tratante especialista le dijo que usted todavía necesita o requiere de ese medicamento para estar estable, creo yo que no debería de colocarse en entredicho y tener que volver a pasar por otros análisis, por estar viendo lo que quede viendo. ¿Y en algún momento de estas crisis con los medicamentos has presentado o has intentado presentar quejas, tutelas ante la EPS o autoridades de la salud? Bueno, en realidad, pese a todas las circunstancias por las que uno tiene que pasar frente a enfermedades tan complejas para que la EPS le resuelva a uno como sus necesidades, digamos que el sistema de salud de Colombia no es perverso. Tiene sus fallas, pero no es un sistema de salud que te deje tirado. Por ende, para poder obtener a tiempo los medicamentos o las consultas con mi especialista, sí me ha tocado muchas veces hacerlo por medio de tutelas o mi mayor aliado, las PQRs, a la Supersalud, que les pone un tiempo límite a la EPS, entonces por ende te llegan como las cosas en un tiempo más óptimo que si no te ayudara la Supersalud. ¿De pronto sientes que tu caso refleja una problemática más amplia que afecta a otros pacientes en Colombia? No como tal mi caso, sino los casos de todas las personas que tienen alguna enfermedad en Colombia, porque es una problemática que afecta no solamente a cada paciente en individual, sino también su núcleo familiar. Y el hecho de que no podamos obtener la garantía de que siempre vamos a estar respaldados en nuestro tratamiento por la EPS a tiempos fijos genera estrés, preocupación, el hecho de tener que estar constantemente por mes, más de 5 veces usted acudiendo a la EPS para que autoricen, para que corrían la autorización, para que el médico la vea, luego a reclamar el medicamento, eso desgasta. Entonces creo que es una problemática muy grande que nos puede llevar a un retroceso por no tener como más, más puertas para uno poder gestionar sus medicamentos o que se haga de una manera menos compleja. Uno empieza a hacer como un filtro porque realmente estar tanto tiempo dentro de las instalaciones de las EPS como paciente desgasta, full desgasta porque es muchas veces enfrentarse a una mala atención, a un no puedo hacer nada por ustedes sabiendo que uno necesita algo, a estar en constante lucha por un beneficio que es suyo. Aprovechemos también este espacio para enviarle un mensaje a las autoridades de salud del país. ¿Tú qué les dirías frente a esta problemática? Para el sistema de salud, yo creo que mi mensaje sería un poco más de conciencia para las personas que tenemos estos diagnósticos tan complejos de llevar, donde se nos pueda facilitar más los trámites, que es lo que nos lleva a no obtener una cita oportuna, un medicamento oportuno. Por ejemplo, y creo que es lo que le pasa al sistema de salud colombiano. Pese a que es bueno, se han dejado llevar tanto por la monetización que no importa si usted requiere o no, si usted necesita o no, si simplemente mediquémoslo y no le hagamos exámenes para ver si en realidad lo necesita o no. Elena, pues te agradezco muchísimo por este espacio tan agradable, por compartir tu historia con nosotros.
Siempre estaré agradecida por esta invitación que me hacen para hablar un poco de lo que es llevar una enfermedad con la que no se nació y de repente llega, pero que también es importante que otras personas escuchen estos relatos y sepan que uno no se queda ahí, uno sale y como salga o con lo poco o mucho que salga, debe aprender a vivir y agradecer. Esto fue Medicinas que no llegan, un podcast sobre las historias que el sistema de salud intenta evidentemente ignorar. Si tú o alguien que conoces ha vivido algo similar, cuéntanos, ya que las historias también son recibidas. Si tú o alguien que conoces ha vivido algo similar, cuéntanos. Las historias también son resistencia, así como las historias que escuchamos hoy en este podcast. Claro que sí, y visibilizar es un primer paso. El siguiente es exigir un cambio real. Bueno, y muchas gracias por escucharnos, porque la salud no debería ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos.